Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad. ¿Existen animales prehistóricos que hayan sobrevivido a la gran extinción masiva hace 65 millones de años? Esto, por supuesto, merece dos niveles de consideración. Una introducción y después, ¿qué probabilidades hay de que algunos de esos animales hayan sobrevivido? Esa introducción tiene también mucho que ver, fíjense ustedes dónde aparece la cosa, con lo extraterrestre, con la posible intromisión de inteligencias extraterrestres en la evolución de nuestra propia inteligencia. Unos 180 millones de años atrás, a principios de la era que se conoce como el Mesozoico o a fines del Paleozoico, son divisiones históricas de la prehistoria, de la muy remota prehistoria, surgieron los grandes saurios. Esa raza que conocemos como dinosaurio, esa especie de dinosaurio que se divide en muchas clases de animales, porque dinosaurio es el nombre de la especie, dinos, terrible, saurios, lagarto. Pero dentro de los dinosaurios existían animales como el brontosaurio, un gigantesco muy conocido, dinosaurio de 4 patas, cabeza muy pequeña, cuello muy largo y un cuerpo terriblemente abultado, que ingería, escuchen esto, hasta 20 toneladas diarias de alimento. Un animal esencialmente herbívoro. Animales como el Tyrannosaurus rex, ese monstruo casi demoníaco y asesino, parado en dos grandes patas traseras, con una enorme boca, con una triple hilera de agudos dientes. Animales como el pterodáctilo, el plesiosaurio, esa especie de brontosaurio acuático, que inclusive se dice todavía existiría en un lago de Escocia, en el Loch Ness, el famoso plesiosaurio del lago Ness. Esos animales dominaron la Tierra, se impusieron durante 120 millones de años. Y de golpe, pero literalmente de golpe, hace 65 millones de años se extinguieron. Se extinguió toda la especie de los dinosaurios. Y las razones nunca quedaron muy claras. Muchos años han llevado a los investigadores buceando en este tema, pero sin embargo no logran encontrar una teoría que sea unificadora de la extinción de las distintas subcategorías, de las distintas clases de dinosaurios. Y cuando la encuentran, está fantástica que prefieren dejarla de lado. Pero la extinción de los dinosaurios no se produjo de a poco, porque hayan caído en un callejón evolutivo sin salida. Tampoco se produjo por algún tipo de enfermedad que se fue extendiendo por la especie. En pocos años, en lo que históricamente son pocos años, desaparecieron todos los dinosaurios, de los pequeños a los grandes. Se ha hablado de catástrofes que habían exterminado la vida de los grandes animales en la Tierra. Por ejemplo, de grandes erupciones volcánicas que crearon una especie de capa de nubes alrededor de la Tierra, lo cual impidió que penetraran los rayos solares, se produjera el proceso de fotosíntesis en las plantas, murió la vegetación y tras ella murieron estos animales. Pero esto, por supuesto, no explica nada. Primero porque no murieron todos los animales de la Tierra. No desapareció la vida en la Tierra como debería haber ocurrido con un fenómeno de esta naturaleza. Porque si eso hubiera ocurrido, nosotros hoy no estaríamos haciendo este programa. 65 millones de años es muy poco tiempo para que surja la vida de vuelta, desde una primitiva ameba hasta el hombre. Desapareció solo la especie de dinosaurios, y ni siquiera los grandes saurios, hasta los pequeños. Hubo una especie de catástrofe selectiva. Desapareció una especie y sobrevivieron las demás. Y lo interesante es que los dinosaurios desaparecieron cuando empezaron a aparecer sobre la Tierra los mamíferos. Y en esto hay una especie, siempre digo yo, de actitud inteligente. Porque fíjense ustedes, si los dinosaurios no hubieran desaparecido, el hombre no poblaría hoy la Tierra. Porque precisamente tomando en cuenta las grandes cantidades de alimentos que consumían estos animales y lo torpes que eran los mamíferos, los primitivos mamíferos, no hubiera quedado un mamífero vivo de haber seguido caminando los dinosaurios sobre la Tierra. Hubieran sido el alimento ideal. O de haber quedado vivo estaríamos reducidos hoy a la condición de bien ganado, es decir, de especie alimenticia. Entonces, fue muy oportuna la desaparición de los dinosaurios porque permitió que surgieran los mamíferos y que evolucionaran libremente hasta que el hombre se impuso sobre la Tierra. Pero en esta selectividad, yo creo ver una inteligencia detrás. Y qué interesante, recientes descubrimientos científicos dicen que hace 65 millones de años aumentó increíblemente el nivel de iridio, que es un mineral muy particular, en la Tierra, de una manera extraña.
Por alguna razón, en ese momento apareció una cantidad de iridio en la atmósfera que pudo haber provocado una extinción selectiva de animales, como precisamente la que estamos considerando, la extinción de los dinosaurios. Y entonces la teoría científica más confiable hoy en día es esta. Hace 65 millones de años, dicen los científicos, un meteorito muy rico en iridio y de enorme tamaño se estrelló contra la superficie del planeta, esparciendo sus minerales por toda la atmósfera y provocando la muerte de estos animales. Yo digo, ¿no puede pensarse acaso en alguna civilización extraterrestre que precisamente a sabiendas de que si no se exterminaban los dinosaurios, nunca iban a aparecer en nuestro planeta especies inteligentes como la del hombre, pudo haber proyectado quizás un misil cargado de iridio o haber hecho ingeniería planetaria, lo que nosotros seres humanos vamos a hacer en el siglo próximo en el espacio? Es decir, desviar de su trayectoria asteroides, reunir meteoritos, cambiar el curso de algunos planetoides. Eso se llama ingeniería planetaria. Y quizás esa civilización, esa inteligencia extraterrestre, empleó un meteorito, un asteroide, un gran asteroide, rico en iridio, desviándolo de su trayectoria y proyectándolo hacia nuestro planeta, ocasionando con esto ¿qué? Esa catástrofe selectiva, exterminando dinosaurios y permitiendo que comenzaran a aparecer otras especies como la de los mamíferos, que en algún momento iban a permitir el surgimiento de una especie inteligente que es la nuestra, la de la humanidad. Porque a lo largo de la historia de estos últimos miles y millones de años, hay indicios de que ha habido seres inteligentes seleccionando, exterminando, o bien mutando determinadas especies, inclusive al propio hombre, como si nuestra evolución fuera una evolución dirigida. Uno cuando estudia el recorrido del hombre, los últimos 5 millones de años en nuestro planeta, tiene la sensación de que si hubiera estado librado a las leyes de la casualidad, difícilmente hubiéramos llegado hoy a donde llegamos. Uno tiene la sensación de que alguien en algún lugar, y por qué no, como yo dije, una inteligencia extraterrestre, fue modificando, fue mutando, fue realizando las correcciones necesarias sobre la evolución biológica del planeta para que hoy en día estemos nosotros aquí, en el lugar que estamos ocupando. Y entonces, la idea general a qué apunta? Apunta a lo siguiente, tratar de darnos cuenta que la muerte masiva de dinosaurios fue parte de una especie de plan cósmico destinado a permitir que el hombre apareciera en nuestro planeta. Y hay otras evidencias, les dije, de que esto así estuvo ocurriendo. Por ejemplo, la desaparición inexplicable del hombre de Neandertal, una especie similar a la humana, que hace 30.000 años se extinguió de golpe. Quizás porque no podría haber convivido normalmente con nuestra especie, que científicamente nos denomina hombres de Cromagno. Pero de esto seguiremos hablando después de esta pausa. Al filo de la realidad. Hablamos de otras evidencias que señalarían la presencia de inteligencias extraterrestres en el pasado remoto. Por ejemplo, cualquier investigador de fenómenos insólitos sabe, cuenta con material, yo mismo cuento con fotografías, de ese cráneo de bisonte extinguido hace 500.000 años, medio millón de años, que se encuentra en el Museo de Ciencias Naturales de la Academia de Ciencias de Leningrado, en la Unión Soviética. Es un cráneo de bisonte que tiene una particularidad. Su frente se encuentra perforada, vamos a decirlo directamente, de un tiro, de un balazo. En estas fotografías aparece el cráneo de bisonte y una perfecta perforación circular en el entrecejo. Las investigaciones que pusieron de relieve, primero, que esta anomalía, vamos a llamarla así, no era congénita, sino es un animal que haya nacido por alguna extraña circunstancia biológica con un agujero en el hueso frontal, dado que no existía calcificación de los bordes de herida, que demostraba que el animal vivió muchos años con con ese agujerito, con esa perforación en su frente. Es decir, los bordes crudos de la perforación indican que el animal murió a consecuencia de lo que produjo esa herida. 500.000 años atrás había seres humanos, sí, y había seres humanos cazadores, recolectores, pescadores, pero una perforación tan perfecta no fue realizada con ningún instrumento cortante ni contundente, no fue producto de un lanzazo ni de un flechazo, porque heridas de ese tipo hubieran astillado los bordes de la herida,
que aparecen, insisto, perfectamente circulares. Lo único que puede producir una herida similar es un disparo, es decir, un proyectil que a alta velocidad hace impacto en ese punto, o bien un haz de luz coherente, intensamente potente, es decir, un rayo láser. Son las únicas cosas que pueden producir una herida de similar tenor. Y el hecho de que la Academia de Ciencias de Leningrado conserve este documento como uno de sus bienes más preciados demuestra hasta qué punto, aunque no encaje en la historia que nos enseñaron en la escuela, 500.000 años atrás alguien mató de un balazo a un gran bisonte siberiano. Pero hay algunas evidencias aún más preocupantes, si cabe la expresión. Por ejemplo, cualquiera que se dé una vuelta por la sección de antropología del Museo de Ciencias Naturales Florentino Ameghino, en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, puede ver en una de sus vitrinas 3 cráneos indígenas recogidos en la zona del Yucatán, en la península mexicana del mismo nombre. Creo que uno de ellos y otros dos en Guatemala, es decir, en la etnia, en la región que pertenece a los grupos mayas, de la civilización maya. 3 cráneos muy antiguos, que tienen más o menos unos 50.000 años de antigüedad. Recordemos que las teorías antropológicas dicen que el hombre empieza a poblar América 80.000 años antes de Cristo, cuando ciertos grupos llegan navegando de isla en isla a través del Pacífico y a las costas americanas, y otros a través del estrecho de Bering, congelado en invierno, y pasan a la América del Norte. Entonces, 50.000 años atrás, mueren 3 hombres en esa zona, pero 3 hombres que son asesinados de sendos disparos de armas de fuego. ¿Por qué afirmamos esto? Porque los 3 cráneos tienen la misma característica. De un lado, en un parietal, una perforación similar a la del bisonte que decíamos antes, perfectamente circular. Y del otro lado, el cráneo está destrozado. Es decir, el mismo efecto que provocaría un disparo en la cabeza de una persona. El orificio de entrada de un lado y luego la bala se fragmenta al chocar con la masa encefálica y destroza el cráneo del otro lado. Los 3 cráneos están en exhibición, insisto, en el Museo de Ciencias Naturales Florentino Ameghino, en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires. 3 cráneos que no pueden explicarse por sus características, excepto decir que fueron asesinados de sendos disparos. ¿Y con esto qué queremos decir sin apartarnos demasiado de tema? ¿Qué hace 50.000 años en un caso? Alguien que tenía tecnología bélica, mata a 3 seres humanos, quizás más. Por ahora encontramos estos 3. 500.000 años atrás se mata también bisontes. 65 millones de años atrás, alguien, una inteligencia, seguramente extraterrestre, porque humanos en nuestro planeta en esa época no había, interviene para cambiar el curso de la evolución biológica de este planeta, elimina una especie y permite que surja otra. Pero claro, es obvio suponer que es posible que algunos de esos elementos, algunos de esos ejemplares sobrevivieran a la matanza, sobrevivieran a la hecatombe. La pregunta es, ¿pueden llegar a sobrevivir aún en nuestra época? Cuando uno estudia, por ejemplo, historias como la del monstruo del lago Ness en Escocia, el monstruo del Loch Ness, sumamente conocido desde hace muchos años, tiene la presunción de que sí. Hoy casi no existe dudas de que en el lago Ness, no decimos lago Loch Ness porque Loch en escocés antiguo significa lago, precisamente. Entonces hoy tenemos la presunción, decía, que en el Loch Ness existe algo. Por las fotografías submarinas que se han tomado, parece ser un plesiosaurio, como yo les comentaba antes, una especie de gran brontosaurio acuático sin patas. Claro, mucha gente se pregunta, bueno, pero con toda la tecnología contemporánea, ¿cómo todavía no se lo capturó? Pero aquí habría que explicar muchas cosas. Habría que explicar, por ejemplo, que estas ciencias generalmente no cuentan con el dinero con que cuentan otras. Por lo tanto, sí, la ciencia la tenemos, pero no tenemos el dinero, los científicos, los investigadores, como para llevar adelante programas de investigación de largo aliento. Generalmente la ciencia tiene altos presupuestos cuando se trata de aplicaciones bélicas, de aplicaciones medicinales, pero las ciencias naturales no tienen los presupuestos económicos que deberían tener, entonces la tecnología está, solo que es impracticable. En segundo lugar, no es tan fácil la cosa como parece. No olviden ustedes que el lago Ness es un lago que tiene 45 kilómetros de largo, 3 kilómetros de ancho apenas, es una gran franja, mejor dicho, diríamos una especie de rotura de falla en el terreno rellena de agua, y tiene más de 10 kilómetros de profundidad. Esto hace que además la propia constitución geológica del lugar, que se dispone en capas, como si fueran las masas de hojaldre de una torta, hace prácticamente impracticable que pueda descender un submarino en esa zona para rastrear al monstruo de Loch Ness. No tiene espacio físico para evolucionar. Además, hay gran cantidad de limo, es decir, de barro, en suspensión, por lo cual la fotografía submarina solo es
óptima en una distancia no superior a 1 o 2 metros. Precisamente, una de las fotos que más ha recorrido el mundo es una foto que capta a 2 metros de distancia lo que parece la aleta de un enorme animal. Claro, no puede tomar el animal completo por la distancia, y si la cámara se alejara más, como para tener una visión de conjunto, ese limo, ese barro en suspensión, obstaculizaría la toma y sería prácticamente imposible registrar nada. A 8 metros de profundidad ya no penetra la luz del sol, y por lo tanto este animal puede estar boyando tranquilamente a 1 o 2 kilómetros de profundidad en una oscuridad absoluta y va a ser perfectamente inidentificable. Claro que por supuesto uno habla en singular, uno habla de un animal, pero nadie supone que haya sido un solo monstruo que haya sobrevivido a 65 millones de años. En realidad la suposición es la siguiente. Imaginemos una familia de plesiosaurios que queda por algún cataclismo geológico encerrada, capturada en ese lago. El lago es tremendamente frío y el plesiosaurio siempre fue un animal de aguas calientes, pero lógicamente el lago no se enfrió de golpe. Por lo tanto, a lo largo de muchos siglos, esta especie pudo ir adaptándose, la selección natural pudo ir haciendo eso, pudo ir adaptándose al agua progresivamente más fría de este lago y poder sobrevivir ahora en condiciones en las cuales hasta la propia vida humana es difícil. Entonces, esta familia de plesiosaurios puede tener pocas crías por generación y una alta tasa de mortalidad en cada generación. Entonces, solo quedan, cada generación de plesiosaurios, 3 o 4 animales vivos. En una ocasión, inclusive, los investigadores de Loch Ness detectaron un grupo de animales moviéndose en la profundidad, lo cual sería quizás la evidencia de que en una oportunidad vieron a la familia en conjunto. Después, cuando hay informes sueltos de observaciones solitarias del monstruo de Loch Ness, no se está hablando seguramente del mismo animal, sino de distintos animales que aparecen en distintos puntos. Esto ocurre en Loch Ness, y esto puede estar ocurriendo también en el sur argentino, quizás con mucha más probabilidad. En principio, ustedes consideren que el sur argentino es una de las regiones más inexploradas del planeta. A veces la gente tiene la impresión de que no hay nada nuevo que explorar en el planeta Tierra, que todo está conocido. Pero esto no es así. Tomen ustedes el caso, por ejemplo, de lo que se conoce como el hielo continental patagónico. Es una franja de territorio de 800 kilómetros de largo y de 300 kilómetros de ancho que se coloca sobre la cordillera, permanentemente congelado, con nieves eternas, entre las provincias de Chubut y Santa Cruz. Se han hecho expediciones, sí, a ese punto, pero expediciones que han entrado, han efectuado estudios en el terreno, han recogido muestras de la primitiva flora y fauna de la zona y han vuelto a áreas civilizadas. Nunca se ha hecho un barrido completo de esa zona. 800 por 300 son muchos miles de kilómetros cuadrados. Y en esos puntos, en sus valles, en sus cavernas, en sus picos montañosos, pueden estar sobreviviendo especies animales que desconocemos, y hasta que no se haga un relevamiento completo y consecuente a través del tiempo de esa región, no vamos a conocer. En la cordillera, uno puede pasar lo mismo que en la selva, puede pasar a pocos metros de un enigma, de un animal escondido, de una persona escondida, y no darse cuenta, no percatarse de que eso ocurrió. Recuerden ustedes lo que pasó unos años atrás, cuando ese equipo de rugbyers uruguayos cayó en la cordillera con su avión. 16 hombres tuvieron que sobrevivir 2 meses, recuerdan ustedes, comiendo carne humana, porque las expediciones que se enviaron en su búsqueda no los encontraban, y no cayeron en una zona absolutamente inhóspita. Habían caído apenas a 60 kilómetros de un centro poblado, de un pueblo chileno. Estaban en una zona que inclusive era cada tanto visitada por los arrieros. Recuerden ustedes que cuando logran escapar a ese infierno del hielo, lo hacen precisamente porque un equipo de 2 de estos hombres se aleja 8 o 10 kilómetros del punto donde había caído el avión y se encuentra con un arriero chileno a través de un arroyo que lleva el mensaje al puesto de carabineros más cercano. Y sin embargo estuvieron 2 meses y eran 16 personas y eran los restos de una catástrofe aérea. Y estuvieron 2 meses en medio del hielo y en medio de la nieve, sin ser descubiertos por las expediciones que por tierra y por aire se enviaron expresamente a buscarlos. Entonces, si expediciones contemporáneas con la mejor tecnología no pueden encontrar lo que se está buscando a sabiendas en un área muy delimitada, ¿qué puede pasar con aquello que no se busca en un área tan extensa? Al filo de la realidad, de la realidad.